Saludos y bienvenidos a este nuevo vídeo con el que superamos la mitad del tercer libro del Antiguo Testamento, el Levítico, capítulo 14. Habló Yahvé a Moisés diciendo: nada que decir que no hayamos repetido ya varias veces. Esta será la ley para el leproso el día de su purificación. Será traído al sacerdote. Entiendo día de purificación como aquel día en el cual el que está sufriendo esa enfermedad se considera ya probablemente curado. En ese momento será traído de nuevo ante el sacerdote. El sacerdote saldrá fuera del campamento y si al examinarlo el sacerdote, he aquí la llaga de lepra del leproso ha sido sanada, el sacerdote examina el posible contagio y si ve que éste no existe, el sacerdote ordenará que se tomen 2 avecillas vivas limpias y madera de cedro, púrpura e hisopo para el que se purifica. Este versículo, traducido literalmente, yo entiendo que estos objetos se le donan a este que ha sido sanado. Aunque me extraña que esto sea así, de momento nunca se le ha dado nada al pueblo que no sea ese maná. Es todo al contrario, el pueblo es quien siempre da a los sacerdotes. Luego el sacerdote ordenará que se degüelle la primera avecilla en una vasija de barro sobre aguas vivas. Puede que se refiera a que todo esto se deba hacer en algún lugar donde encontremos agua corriendo, no estancada. Puede que signifique que debemos rellenar de este tipo de agua esa vasija y con eso ya sea suficiente para sacrificar ahí la primera avecilla. De momento no puedo descartar ninguna de las dos porque, según nos decía el segundo versículo, el sacerdote debía salir del campamento, así que es probable que allá donde se instalen los leprosos deba haber agua, preferiblemente limpia si queremos que sanen. Tomará la avecilla viva con el palo de cedro, la púrpura y el hisopo, y lo sumergirá con la avecilla viva en la sangre de la avecilla degollada sobre las aguas vivas. Sobre la duda que se me planteó en el versículo anterior, sería de gran ayuda saber qué medida tiene que tener este palo de cedro. En el caso en el que creíamos que el agua viva estaba dentro de la vasija también como la sangre, el palo de cedro debería ser lo suficientemente pequeño como para caber dentro. En la segunda opción, en la que el campamento de los leprosos esté cerca de algún curso de agua viva, nos podríamos imaginar que el sacerdote toma todos estos objetos entre sus manos y los sumerge a la vez en ese curso de agua. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y lo declarará limpio. Luego dejará ir a la avecilla viva sobre la faz del campo. Este versículo nos da la buena nueva de que la segunda avecilla por lo menos ha logrado salvarse. Ha sido sumergida en esta sangre mezclada con agua junto con los demás elementos de este ritual de curación. Es posible que estas 7 veces que debe rociar al recién curado lo pueda ejecutar con esta rama de hisopo. Ya vimos durante la descripción de la Pascua en el Éxodo que esto se utilizaba para pintar el dintel de las puertas con sangre. Así que es probable que su función ritual pueda ser algo similar a una brocha. El que se purifica lavará sus vestidos, rasurará todo su cabello, se bañará con agua y quedará limpio. Después entrará en el campamento, pero permanecerá fuera de su tienda 7 días. Atención, porque para mí ningún acto de los que dicta Yahvé está falto de intención. Retorno después de como mínimo 7 días de purificación a mi hogar, por lo tanto cerca de mis vecinos, la gente que ya me conoce, la gente que evidentemente sabe que llevo 7 días tratando de curarme de lepra. Cuando vuelvo como puro, pero la exposición que se hace de mí ante toda esta gente es evidente. Todo mi pelo ha sido rasurado. ¿Qué harán mis vecinos cuando me vean?
¿Se lanzarán a mis brazos sabiendo que vengo de sufrir una enfermedad tan contagiosa? ¿O aunque sepan que soy puro, mantendrán cierta distancia de mí? Durante 7 días todos mis vecinos vigilarán celosamente que no vuelva a tener ninguna nueva reacción en mi piel. Al 7.º día rasurará todo su cabello, de su cabeza, de su barba y de sus cejas, es decir, rasurará todo su cabello, lavará sus vestidos y bañará su cuerpo con agua y quedará limpio. ¿Dónde vivirá durante estos 7 días? Nos ha dicho que no puede entrar en su tienda, pero es posible que pueda entrar en alguna otra tienda. Que esta semana de celo sea únicamente para evitar la tentación de acercarnos a nuestra mujer, que evidentemente no dejará su hogar. Al 8.º día tomará 2 corderos sin defecto y una cordera perfecta de 1 año, 3 décimas de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal y un loc de aceite. Superada ya la prueba definitiva, tenemos que ofrecer un sacrificio de nuevo al templo. Y el sacerdote que purifica hará poner en pie ante la presencia de Yahvé al hombre que es purificado, junto con estas cosas en la entrada de la tienda de reunión. Nos presentaremos ante el sacerdote encargado de este ritual de la purificación, le ofreceremos esto que está estipulado para que nos conceda el alta definitiva, con este último gesto de hacernos ponernos en pie ante su presencia. El sacerdote es Yahvé. Luego el sacerdote tomará uno de los corderos y lo presentará como ofrenda por la culpa, con el loc de aceite, y los mecerá como ofrenda mecida ante la presencia de Yahvé. Uno de los corderos será mecido, si no recuerdo mal, creo que el que se mecía pertenecía a los sacerdotes. Veamos. Enseguida degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, pues la ofrenda por el pecado, al igual que la ofrenda por la culpa, pertenece al sacerdote, es cosa santísima. Esto es innegociable, es santísimo, es deseo expreso de Yahvé, Dios. La ofrenda mecida pertenece siempre al sacerdote. A este no se le permite rechazarla, por la misma razón, si no, moriría. El sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por la culpa y untará el lóbulo de la oreja derecha del que ha sido purificado, y el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho. Este acto litúrgico que se hace con sangre, creí que podía ser exclusivo de los sacerdotes, vimos que hacían igual en su consagración. Ahora nos aclara que no, que es todo acto de purificación se ejecuta con este mismo ritual, entiendo yo. El sacerdote tomará del loc de aceite y lo verterá sobre su propia palma izquierda. Primero unta con sangre estas partes del cuerpo del purificado. No nos dice que se lave las manos. Lo que sí nos dice es que acto seguido coge una parte de aceite en la mano izquierda. No sé si esta está limpia. Luego el sacerdote mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su palma izquierda y con su dedo hará aspersión de aceite 7 veces delante de Yahvé. Lo que estaba claro es que ambas manos no podían estar limpias de sangre, así que de un modo u otro se esparce esta mezcla de sangre y aceite. Como lo hace el sacerdote y él ya representa a Yahvé de ojos al pueblo, si nos dice que éste hace este acto en presencia de Yahvé, es posible que vuelva a hacerlo sobre aquella cortina santísima. Pero esto no nos lo asegura el texto en ningún lugar. Del resto del aceite que está en su palma, el sacerdote untará una parte sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho, por encima de la sangre de la ofrenda por la culpa. Pues tampoco lo hemos acertado con la interpretación anterior de aquel untar con sangre estas partes. Aquello no se refería a la purificación, sino a la culpa.
La purificación debe utilizar estos aceites, también mezclados con sangre. De momento, el elemento imprescindible de todos los rituales de Yahvé. El resto del aceite que está en la palma del sacerdote lo pondrá en la cabeza del que se purifica, y el sacerdote hará expiación a favor de él en presencia de Yahvé. Todo este ritual de purificación, de momento, hasta que no pueda interpretar lo contrario, me lo imagino en la puerta de este templo sagrado. Untando el aceite en la cabeza de este ex leproso, se le purifica. Luego el sacerdote preparará la ofrenda por el pecado y hará expiación por el que se purifica de su impureza, el cual después degollará el holocausto. A esto creo que se refiere con el segundo cordero. El primero pertenecía al sacerdote, el segundo la expiación del pecado. Contagiarse de una enfermedad es pecado para Yahvé también. Y el sacerdote hará subir el holocausto y la ofrenda vegetal sobre el altar. Así el sacerdote hará expiación por él y quedará limpio. Toda interacción con cualquier sacerdote por cualquier motivo acaba igual, con una víctima, un sacrificio. Pero si es pobre y su mano no alcanza a tanto, entonces tomará un cordero para ser mecido como ofrenda por la culpa, para hacer expiación a favor de él, y una décima de efa de flor de harina amasada con aceite como ofrenda vegetal, y un loc de aceite. Si somos pobres, un estado que supongo que no acabamos decidiendo nosotros, al menos no sin que sea aceptada nuestra pobreza por los sacerdotes, como mínimo deberemos dar un cordero, lo tengamos o no. Este único animal que donamos al templo, el que se quedará al sacerdote, el que expiará nuestro pecado o aquel que será ofrenda de aroma a Yahvé. También 2 tórtolas o 2 palominos según alcance su mano. Uno será para expiación por el pecado y otro para el holocausto. Pues ya lo tenemos, el que parte y reparte se queda la mejor parte. Al octavo día los hará llevar al sacerdote para su purificación a la entrada de la tienda de reunión en presencia de Yahvé. Este pobre también tendrá que haber pasado aquellos 7 días entre sus vecinos. Al octavo hará como cualquier otro, llevará su ofrenda al templo. Y el sacerdote tomará el cordero de la ofrenda por la culpa y el loc de aceite y los mecerá al sacerdote como ofrenda mecida en presencia de Yahvé. Este para él. Después degollará el cordero del sacrificio por la culpa y el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y untará en el lóbulo de la oreja derecha del que ha sido purificado, y en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Y de nuevo, para darle esa super categoría a todos estos actos rituales, nos los va a volver a repetir aunque sean idénticos. Y el sacerdote echará del aceite sobre su propia palma izquierda. Continuamos. Y con su dedo derecho el sacerdote hará aspersión del aceite que tiene en su palma izquierda 7 veces ante Yahvé. Y creo que esto va a ser exactamente igual, así que vamos a darle una marcha más. Luego el sacerdote aplicará parte del aceite que tiene en su palma sobre el lóbulo de la oreja derecha del que ha sido purificado, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima del lugar donde se puso la sangre de la ofrenda de la culpa. Igual. Y el resto del aceite que está sobre la palma del sacerdote lo pondrá sobre la cabeza del que ha sido purificado para hacer expiación a favor de él en presencia de Yahvé. Asimismo ofrecerá la primera de las tórtolas o de los palominos de lo que alcance su mano. Antes, si no éramos pobres, estas tórtolas no eran tórtolas, sino un cordero. La primera víctima según alcance su mano en ofrenda por el pecado y la otra como holocausto junto con la ofrenda vegetal, y el sacerdote hará expiación a favor del que ha sido purificado en presencia de Yahvé. Bueno, pues exactamente igual que en el caso anterior sin ser pobre. Esta es la ley para el que haya tenido llaga de lepra y que su mano no alcance a tanto para su purificación. Solo existen estas 2 opciones, o somos pobres y damos un cordero más la ofrenda vegetal, o si no somos pobres damos la ofrenda completa.
Yahvé habló a Moisés y a Aarón diciendo. Ya analizamos también una frase igual donde aparecía Yahvé hablándole a estos dos, los tres nombres juntos que nos forman esta primitiva santísima Trinidad. Cuando entréis en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en propiedad, y yo ponga una llaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra propiedad. Por ahora, en el momento en que se escriben estas leyes, parece que aún viven en campamento, así es como nos lo ha hecho ver, pero nos dice que en un futuro, cuando ellos ya se vayan instalando en esa tierra prometida, que es propiedad de los cananeos, advierte de lo que deben hacer cuando sea una casa la que se contagie de esta enfermedad. Curioso, no sabía que la lepra podía contagiar paredes. Aquel de quien es la casa irá a dar aviso al sacerdote diciendo, algo como una plaga hay en mi casa. Yo espero que no me esté escuchando ningún sacerdote, pero creo que en mi casa hay alguna plaga. Entonces el sacerdote ordenará desocupar la casa antes de que entre a mirar la infección, para que no sea contaminado todo lo que esté en la casa. Después el sacerdote entrará a examinarla. Bien, pues veamos porque tengo curiosidad para saber cómo es la lepra de las casas. Observará la mancha, y si he aquí hay infección en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas que parezcan más hundidas que la pared. Bien, pues cuando nos habló de los tejidos que también se podían contaminar, ya me dio la sensación de que podía también añadir a este diagnóstico de lepra algún tipo de hongo. El sacerdote saldrá a la puerta de la casa y hará cerrar la casa por 7 días. Casa precintada. Al séptimo día, el sacerdote volverá y observará, y he aquí, si la infección se ha extendido por las paredes de la casa. Bien, pues al cabo de la semana veamos qué ocurre si esta infección se ha extendido. Supongo que será declarado lepra. El sacerdote ordenará que arranquen las piedras que tengan la infección y las echarán fuera de la ciudad en un lugar impuro. El lugar impuro es ese lugar donde van las cenizas y las ofrendas por el pecado. Después hará raspar la casa por dentro en su alrededor y el polvo que raspen lo echarán fuera de la ciudad en un lugar impuro. Y aquí tengo la sensación de que una casa debe ser algo muy valioso, aunque en mi imaginación nos esté hablando de tiempos en los cuales la tierra estaba mucho más despoblada que hoy en día. Construir una casa nunca ha sido fácil. Por lo tanto, de ningún modo es más fácil hacerse una casa nueva que recuperar la nuestra, aunque sea un trabajo así de costoso. Luego tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas y se tomará otra mezcla para revocar la casa. Pues como ahora los sacerdotes, los políticos, los dirigentes son los que deciden cuándo tenemos que reformar nuestra casa. Pero si, después de haber arrancado las piedras y raspado y revocado la casa, la infección irrumpe otra vez en la casa. Veamos. El sacerdote observará, y he aquí, si la mancha se ha extendido por la casa, hay lepra maligna en la casa, está impura. Si incluso tras la reforma y desinfección la lepra vuelve, es la casa la que está impura. Inmediatamente derribará la casa con sus piedras, sus maderos y todo el polvo de la casa, y lo sacará fuera de la ciudad, a un lugar impuro. Cuidado porque aquí estamos leyendo que todo esto parece que lo haga el sacerdote. No lo creo. Y sí que pondría la mano en el fuego. Los ocupantes de esta casa serán los encargados de la demolición. El que entre en la casa durante los días en que estuvo cerrada será impuro hasta la tarde. Entiendo que nos habla cuando esta casa ha sido precintada. Lo que me extraña es que el castigo sea así de leve. Y el que se acueste en aquella casa lavará sus vestidos, y el que coma en la casa lavará sus vestidos. Pues cuidado porque cuando decía precintado yo creía desocupada, pero aquí parece que nos da la opción de que alguien pudiera haber entrado en la casa. ¿Qué debe hacer para recuperar su pureza?
Pero si el sacerdote entra y observa, y aquí en verdad la infección no se ha extendido por la casa después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, pues la infección ha desaparecido. Yo creo que cuando la casa está precintada, ahí no puede entrar nadie. Que todo esto que nos está diciendo qué hacer con esta gente que ha entrado en esta casa contaminada es después de que se hubiera dado por buena y que la gente pudiera volver a habitarla. Una vez vuelven a su vida cotidiana, es probable que esta infección de las paredes vuelva a surgir en algún momento. Como probable es que esto no se deje a la intimidad de los habitantes, sino que haya algún encargado de hacer alguna visita a revisar que las paredes continúen limpias. Probablemente algún sacerdote en tarea de inspección. Para purificar la casa tomará 2 avecillas y madera de cedro, escarlata e hisopo. Bien, pues parece que es más barato purificar una casa que purificar una persona. Aquí no hay que ofrecer corderos. Y degollará una de las avecillas en una vasija de barro sobre aguas vivas. Pues como en las anteriores ocasiones, ahora seguro que nos repite exactamente el mismo ritual. Tomará la madera de cedro, el hisopo y la escarlata junto con la avecilla viva y los sumergirá en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas vivas y rociará la casa 7 veces. Aquí en vez de rociarnos a nosotros, rocía a la casa evidentemente. Así purificará la casa con la sangre de la avecilla y con las aguas vivas y con la avecilla viva, con la madera de cedro, con el hisopo y la escarlata. Continuamos porque no hay cambio. Luego dejará ir la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. Esta es la ley acerca de cualquier infección de lepra y de tiña, de la lepra del vestido y de la casa, acerca de la hinchazón, de la costra y las manchas blancas lustrosas, para instruir cuándo es impuro y cuándo es limpio. Esta es la ley sobre la lepra. 3 capítulos le ha merecido a Yahvé esta extensa ley para combatir esta temida enfermedad. Veremos qué novedades nos depara en el siguiente capítulo. Un saludo.